Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves, 10 de octubre. Solo sobreviven 213 excombatientes de la Guerra del Chaco de los 50.000 que eran. En 1974, tras 39 años del cese de hostilidades entre Bolivia y Paraguay, fueron inscritos 50.000 excombatientes en la Confederación de Excombatientes de la Guerra del Chaco, CONEXCHACO. De ellos fallecieron 49.797 y hoy sobreviven 203, la mayoría en La Paz. Jorge Rocabado, administrador de CONEXCHACO, informó que la edad promedio de los afiliados es de entre 97 y 98 años, por lo que su estado de salud es delicado. Sufren de bastantes enfermedades, es decir, que no salen de sus casas ni para cobrar sus pensiones, por lo que muchos de ellos otorgan un poder a sus familiares. Y con más noticias les contamos que Unidad Nacional, a través de su jefe Samuel Doria Medina, denunció un sobreprecio de $382 millones en 3 obras de magnitud que ejecuta el gobierno. El Ejecutivo rechaza las irregularidades y señala que no hay un argumento técnico. El líder opositor detalló que las irregularidades se presentaron en el teleférico de La Paz El Alto, $130 millones, el ingenio azucarero de San Buenaventura, $80 millones, y la planta de urea y amoníaco, 170 millones, proyectos en ejecución. Hemos encontrado que hay todo un sistema que genera un ambiente propicio para la corrupción y para la falta de control en las compras de las empresas públicas, dijo Doria Medina ayer a la prensa. Los sobreprecios fueron hallados, declaró, comparando el costo de las obras con otras similares y en vistas a estándares internacionales en cada rubro. Y con más noticias les contamos que el expresidente Jorge Tuto Quiroga será el único a ser sometido a medidas cautelares en el caso Petrocontratos, que investiga la firma irregular de 106 convenios petroleros en una audiencia prevista para el 30 de octubre, debido a que los otros 4 imputados fueron declarados rebeldes a la ley. La presidenta de la Sala Penal 2 del Tribunal Supremo de Justicia, Maritza Zuntura, confirmó que en la audiencia de medidas cautelares en contra de Quiroga, prevista para el miércoles 30 a las 9:30, se considerará el pedido del Ministerio Público de aplicar la detención domiciliaria, arraigo y anotación preventiva de los bienes del exmandatario. Más noticias. Hay 250.000 esclavos bolivianos en Argentina. Explotación laboral y sexual son los delitos que sufren los compatriotas bolivianos que son víctimas del tráfico y trata de personas. Según Alicia Perezuti, coordinadora de la ONG argentina Vínculos en Red, en su país hay alrededor de 500.000 esclavos, de los cuales 250.000 son ciudadanos bolivianos. La profesional estuvo ayer en Santa Cruz participando en el Foro contra la Trata y Tráfico de Personas, organizado por la Red Departamental de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes y Mujeres Víctimas de Abuso y Violencia Sexual, Trata y Tráfico. Más noticias. Crece la euforia para la marcha en repudio a la inseguridad ciudadana en Santa Cruz. No había tanta expectativa por una movilización en Santa Cruz desde los cabildos o por la autonomía. Para mañana, la mayoría de las instituciones cruceñas, públicas y privadas, han cerrado filas y definieron su apoyo a la marcha contra la inseguridad y la violencia convocada por el Comité Pro Santa Cruz a partir de las 17 horas como reacción frente a los crímenes que cegaron la vida de varias personas en las últimas semanas. Allí en la Gobernación cruceña, la Dirección Departamental de Educación, el Gobierno, la Federación de Empresarios Privados, la Universidad Gabriel René Moreno, los trabajadores, la Iglesia Católica y sus colegios, todos confirmaron la asistencia a la movilización y que habrá tolerancia para asistir a la protesta. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.31. El yen se cotiza en 0.07. Tiempo de deportes en Bolivia News.
Así arrancamos con deportes. Solo 30 inscritos para el Gran Premio de Automovilismo Integración del Oriente. A un día solamente de cerrarse el libro de registros, solo se inscribieron 30 competidores para animar la 35 edición del Gran Premio Integración del Oriente. Los organizadores esperan contar con unos 50 participantes por lo menos, considerando los preparativos que vienen realizando los pilotos. A las 18 horas de hoy se cerrarán el libro de inscripciones en oficinas de ADECRUZ. Luego se emitirá la lista oficial para proceder con todo el protocolo de rigor. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.